Ahora daremos inicio a la presentación titulada Inmunodeficiencias primarias y secundarias, parte 2. Esto continúa después de haber visto ya gran parte de lo que son las inmunodeficiencias primarias, pero aún nos quedan cosas por ver. Específicamente, ahora veremos exámenes para el estudio de inmunodeficiencias primarias. El diagnóstico de inmunodeficiencias primarias debe partir primero con que el clínico tiene que hacer esto en base a la sintomatología que tenga el paciente, ¿ya? Donde las prioridades para el clínico es descartar deficiencias severas de anticuerpos, neutropenia, la inmunodeficiencia combinada severa e incluso el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, para esto, el clínico lo más común que solicite es un hemograma completo que incluya la fórmula diferencial y también los niveles de inmunoglobulina. Principalmente, quiero aclarar que las tres principales a cuantificar son la inmunoglobulina G, A y M. La inmunoglobulina también, el de tipo E, también pudiese ser, pero son para algunos casos en particulares. Pero si es para cuantificar por técnica nefelométrica, las tres grandes son la G, la A y la M, ¿ya? Con estos resultados son orientadores, ¿ya? Porque de estos resultados pudiese ser después estudios futuros que puedan ayudar a llegar a un diagnóstico más certero, por ejemplo, viendo otras pruebas como ver ya la respuesta de inmunoglobulinas, cuantificar la subclase de inmunoglobulina G, ver su población linfocitaria, proliferación linfocitaria, maduración de células B, también la función de los fagocitos, incluso ver de alguna forma la comunicación del linfocito T con macrófago o algunos componentes del complemento. Ya, pero de todo modo esto puede ayudar al diagnóstico. Sin embargo, lo que va a ser importante es que dependiendo del tipo de inmunodeficiencia primaria, es que si existe un test genético, ojalá poder confirmar con eso finalmente. Ya, recuerden que existen alrededor de 400 inmunodeficiencias primarias descritas. Hay algunas que son muy raras y otras que son muy comunes, muy bien descritas, entonces por lo tanto existe causa genética asociada, ¿ya? Entonces después de toda esta vuelta, si corresponde a alguna esa inmunodeficiencia, debiese ser confirmada con un test genético. El hemograma, ¿cómo aporta a las inmunodeficiencias primarias? En algunos casos, algunas inmunodeficiencias primarias cursan con anemias y trombocitopenias, ¿ya? Que pueden estar asociados más que nada a algunos defectos del sistema inmune, ¿ya? Pero el hemograma, como es un examen que abarca muchas cosas, no porque el hecho de que tenga anemia y trombocitopenia tenga algún problema del sistema inmune, son muchísimas causas, pero si lo aplicamos para inmunodeficiencias primarias, esto es lo que pudiésemos virar hacia ese tipo de enfermedades. Si vemos el punto de vista de los glóbulos blancos en el hemograma, podemos observar linfopenias, pero las linfopenias, ¿cómo pueden ayudar? Ayudan orientando a deficiencia de inmunidad celular dependiente de linfocitos T. O sea que cuando existe una linfopenia, es muy probable que sea alguna linfopenia asociada con linfocitos T. Las neutropenias explican, o cuando son valores menores a 500 neutrófilos por milímetro cúbico, tienen la capacidad de poder explicar de por qué existen infecciones frecuentes en la persona, ¿ya? Pero de todos modos, tener claro que cuando existe un valor normal de neutrófilos, no descarta que a futura pueda existir una neutropenia. También en algunos cuadros de inmunodeficiencias primarias se ha visto también la presencia de eosinofilias. La morfología sanguínea, como también ayuda, en este caso la asplenia, o sea, la ausencia de vaso, puede estar asociada o con la presencia de cuerpos de Howell-Jolly y los glóbulos rojos, ¿ya? Ausencia de vaso, alguna esplenectomía o alguna inmunodeficiencia primaria que curse con algún daño o alteración con el vaso puede verse reflejado finalmente en un fósil sanguíneo con mayor presencia de cuerpos de Howell-Jolly en los glóbulos rojos. También la morfología sanguínea ayuda con el síndrome de Chereck-Higachi, ya que este síndrome cursa con la presencia de gránulos grandes en las distintas líneas celulares. Obviamente los granulocitos son los que más demuestran, pero otras líneas que no tienen tantos gránulos como los linfocitos, cuando aparecen gránulos son de un tamaño extremadamente grande. El síndrome de Wiskott-Aldrich, en este caso, en la morfología sanguínea destacaría la presencia de plaquetas que son pequeñas y también que están disminuidas en cantidad. Los niveles de inmunoglobulina, como bien vimos, es un punto básico de estudio dentro de inmunodeficiencias primarias. Depende del tipo de cuadro que está asociado con alteración de linfocitos B, puede haber algún patrón bastante definitivo, ¿ya? Por ejemplo, la ataxia telangiectasia, lo más común que ocurra es que existan niveles altos de inmunoglobulina M, pero esos niveles altos
Más que la cuantificación, la utilidad da porque estos son de tipo monoméricos. Ya conocemos que la inmunoglobulina M, cuando circula en torrente sanguíneo, circula en forma de pentámero, ¿ya? En este caso, la ALX, que se refiere a la agamaglobulinemia ligada a X o a la enfermedad de Bruton, por su nombre, podemos asumir que los niveles de inmunoglobulina se encuentran todos bajos o inclusive indetectables, ¿ya? Vamos a aclarar acá que son todos bajos porque depende de las limitantes de la técnica o como sea, entonces va a ser de que todos se van a encontrar bajos, pero niveles muy bajos. No niveles que están como bordeando un poco el valor de referencia, sino que son niveles muy bajos. El caso de la deficiencia de CD40 o del ligando de CD40, lo común que ocurra es que los niveles de inmunoglobulina G, A y E estén bajos, sin embargo la inmunoglobulina M se puede encontrar normal o alto. De hecho, deficiencia de alguna de estas dos proteínas es que lo que también se conoce como el síndrome de hiper-IgM. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas moléculas van a evitar entonces que ocurra el cambio de clase y por lo tanto va a haber mayor cantidad de IgM. Sí, pero acá aclaremos, va a haber mayor cantidad o cantidad normal. No es porque tenga va a ser el hiper-IgM, va a cursar siempre con niveles altos. Ya, eso aclárenlo y téngalo bien claro ese punto. Ya, existen otros inmunodeficiencias con niveles como patrones bastante definidos, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, el síndrome de hiper-IgE cursaría con la inmunoglobulina E elevada, la deficiencia de subclase de inmunoglobulina G cursaría con todas sus inmunoglobulinas en concentraciones normales, sin embargo, cuando se estudian las subclases es donde se observan las alteraciones. El síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, los niveles de inmunoglobulina todos usualmente son bajos, ¿ya? En el caso de la deficiencia selectiva de IgA, su patrón involucra en que los niveles de inmunoglobulina están normales, exceptuando la inmunoglobulina A que está bajo o incluso ausente. Eso sería como algunos ejemplos que son bien claves o puntuales a la hora de sus patrones de inmunoglobulinas. Algunas pruebas específicas para el diagnóstico de inmunodeficiencia primaria. Comenzaremos con la subpoblación linfocitaria. Esta subpoblación linfocitaria, recuerden que ya vimos que se realiza a través de citometría de flujo principalmente. Ya, sin embargo, tienen que tener claro que recuentos normales de las subpoblaciones linfocitarias no descarta alguna inmunodeficiencia de tipo celular, ya que solamente acá podemos contar cuántas hay, pero no podemos ver su función. ¿Ya? Algo que pudiese estar un poquito más asociado con la funcionalidad o con la cinética de estos linfocitos estaría dado con un estudio más puntual. Recordándoles que los linfocitos T son todos estos linfocitos que definimos como tal a partir del dot plot de CD45 versus complejidad interna, y esa población de menor complejidad interna es la que definimos como linfocitos, y todas aquellas linfocitos que son CD3 positivos son linfocitos T, ¿ya? Entonces, de todos los linfocitos T, si observamos otros marcadores, por ejemplo el receptor de quimioquina 7 o el CCR7, si lo presentan junto con la isoforma RA del CD45, estos corresponderían a linfocitos T vírgenes, ¿ya? Linfocitos T de memoria central poseen el receptor de quimioquina, pero no poseen la isoforma del CD45. En el caso de los linfocitos T de memoria efectora, corresponderían a los que no tienen ni el receptor de quimioquina ni la isoforma del CD45. Y los linfocitos T ya efectores como tal, solo poseen la isoforma del CD45 y no poseen este receptor de quimioquina. Además, poder observar los linfocitos T de memoria se reconocen como los que poseen la isoforma RA del CD45 y también la isoforma RO. ¿Ya? Además, los linfocitos T vírgenes y efectores se reconocen porque poseen el CD45RA, pero no poseen el CD45RO. Los linfocitos B, recordando toda esta población que denominamos como linfocitos, todos los que son CD19 positivo corresponden a linfocitos B. Pero además, que podemos ver de esto, los linfocitos B vírgenes poseen inmunoglobulina D de superficie y no poseen CD27. Los linfocitos de memoria, antes del cambio de clase, poseen ambos, tanto la inmunoglobulina D como el CD27. En cambio, los linfocitos de B de memoria, que ya tienen cambio de clase, tienen CD27, pero no tienen la inmunoglobulina D de membrana, ¿ya?
Y los linfocitos B, denominados como agotados, como que ya de función ya agotados, corresponden a los que no poseen ni inmunoglobulina D ni CD27 en sus membranas. ¿Ya? Además tenemos los linfocitos B vírgenes transicionales que poseen una expresión altísima del CD38 y junto con el CD28, y después del cambio de clase pueden existir otro tipo de población de linfocitos que, por ejemplo, morfológicamente se denominan como inmunoblastos, los cuales molecularmente hablando en su superficie poseen CD38 y poseen ausencia de CD24. Otra prueba desde el punto de vista de la maduración del linfocito, se pueden observar esto en la médula ósea, en un examen que se denomina mielograma, en donde se observa el recuento relativo de las células inmaduras presentes en la médula ósea. ¿Ya? La médula ósea, que es donde se desarrollan todas las células sanguíneas, poseen distintos tipos celulares, que acá podemos ver en esta tabla, y entonces se ve cómo estas células pueden ir variando en concentración dependiendo de su dinámica o por algún otro motivo. ¿Ya? La utilidad más grande desde el punto de vista de la inmunodeficiencia primaria del mielograma sería en los casos de los síndromes linfoproliferativos. La función fagocítica también puede ser estudiada de otra forma. Por ejemplo, una forma de ver es la expresión de integrinas beta 2, en donde su ausencia está más asociada con el déficit de adhesión leucocitaria. Y también se puede estudiar la función fagocítica mediante el estallido respiratorio, mediante la tinción de hidrorrodamina, en cual se puede diagnosticar la enfermedad granulomatosa crónica. ¿Ya? ¿Cómo funcionaría el diagnóstico o con esta prueba de la dihidrorrodamina? Esto se hace por citometría de flujo. ¿Ya? Entonces lo que se trabaja son con células del paciente, ¿ya? Previa o fagocitos del paciente previa estimulación y post-estimulación, ¿ya? En donde la dihidrodamina lo que va a marcar es la producción de especies reactivas del oxígeno, que recuerden que es lo que más se produce dentro de los fagocitos una vez que se fagocita para producir la destrucción de los microorganismos, ¿ya? En rojo nos muestra el control normal sin estimular, y esta línea o blanca, digamos línea sin teñir entre medio, correspondería a esas mismas células posteriormente a haber sido estimuladas con algún estimulador en particular, que va a hacer que estas células produzcan más especies reactivas del oxígeno, ¿ya? Y eso se detecta con la dihidrodamina, la cual a mayor intensidad, si se dan cuenta, está más a la derecha en el gráfico del histograma, quiere decir que tiene mayor intensidad de dihidrodamina, por lo tanto la está interiorizando. Eso quiere decir que la célula está produciendo mayor especie reactiva del oxígeno, ¿ya? Fíjense, en un caso de un paciente que tenga enfermedad granulomatosa crónica, o sea, no está produciendo especies reactivas del oxígeno para destruir a los microorganismos fagocitados, las células, después de ser estimuladas, se encuentran a la misma altura que las células de control normal sin ser estimuladas. En el caso tercero se observaría, por ejemplo, la madre del paciente, la cual sería portadora de la enfermedad. No la expresa, sino que la tiene dentro de sus genes, tiene un parte de su gen defectuoso, otro no. ¿Y cómo se observaría esto? Acá en rojo nuevamente la célula sin estimular, y lo que está en la línea sin color dentro correspondería a la célula estimulada. Se observa un patrón de más estimulación y una parte de estimulación intermedia y una pequeña parte de sin estimulación, lo cual está demostrando que existe distintos tipos de poblaciones celulares con distintos grados de expresión de especie reactiva del oxígeno, lo cual puede ser detectado con dihidrodamina, y esto sería como un patrón típico normal, digamos no normal, sino que alterado de una persona con enfermedad granulomatosa crónica, donde su madre es la portadora. Tendremos también la expresión celular de proteínas, ¿ya? Esto se hace principalmente por citometría de flujo, nuevamente proteínas asociadas con integrinas, donde podemos ver acá otro concepto que vimos también hace bastante tiempo. Un control isotipo correspondería a la población en color rojo versus las células que fueron marcadas con un anticuerpo anti-CD11B y que tienen un fluoróforo asociado. Se dan cuenta que está bastante a la derecha versus control isotipo, por lo tanto acá se muestran las células que están expresando realmente ese marcador CD11. ¿Ya? En el caso de la deficiencia de leucocitaria, esta población a la derecha no estaría, y estaría lo más probable que al mismo nivel que el control isotipo. Esto sería como lo mismo para observar el punto de vista de un histograma para la expresión de estas integrinas. El complemento puede ser estudiado
del punto de vista cualitativo, existe una prueba que se abrevia como CH50, que es la hemólisis por complemento, donde se someten a glóbulos rojos a la acción del complemento de una persona para ver si es que éste está funcionando y tiene la capacidad de destruir glóbulos rojos, lo cual se observa por medio de la hemólisis, en cambio la coagulación típica producida por la hemólisis. También tenemos, desde el punto de vista cuantitativo, principalmente está dado por la cuantificación de dos moléculas del complemento C3 y C4. ¿Ya? Esas son las principales moléculas que se cuantifican del complemento, sabiendo que existen muchísimas. Pero eso sí, el déficit de estas moléculas se puede confundir, además de alguna inmunodeficiencia primaria, con enfermedades de tipo autoinmune o asociada con una respuesta de tipo hipersensibilidad tipo 3. ¿Ya? En donde puede estar más asociado si es un déficit de complemento que esté asociado por consumo, como ocurre en la enfermedad autoinmune o la hipersensibilidad tipo 3, puede ser una causa, o bien puede ser por un problema ya de formación de estas moléculas, lo cual correspondería como tal a alguna inmunodeficiencia, que más probable sea una inmunodeficiencia de tipo primaria. La proliferación celular es otra prueba que se puede estudiar, ¿ya? Y esto se hace porque se estudian los linfocitos con unas moléculas que se denominan mitógenos, en donde las cuales al exponerse en contacto con linfocitos, estos se activan y empiezan a multiplicar. No se utiliza un proceso de presentación antigénica como tal, como conocemos con los linfocitos, sino que estas mismas moléculas mitógenos tienen la capacidad de ya estimular el linfocito y producir su multiplicación. Dos moléculas claves o importantes o bien conocidas por este proceso es la concanavalina y la fitohemaglutinina. ¿Cómo funciona esto? Esta técnica hoy en día se cuantifica por medio de citometría de flujo con una tensión que se abrevia como CFC, en donde los linfocitos de una persona se tiñen con este marcador. Este marcador se intercala al ADN de los linfocitos o de la célula a nivel general, pero nosotros vamos a estudiar los linfocitos, ¿ya? Eso quiere decir que las células del paciente normales, de haber sido extraídas y marcadas con CFC, van a dar una mayor expresión de esta molécula. Una vez que se estimulan estas moléculas, digamos, con estas moléculas o los linfocitos, lo que van a realizar después son multiplicar, ¿ya? Pero esa multiplicación involucra que el CFC que estaba adherido al ADN de los linfocitos ahora se va a repartir mitad y mitad de las células hijas. Por lo tanto, ahora la intensidad de fluorescencia del CFC por célula va a ser menor. Y eso es lo que representa este pic que se encuentra a la izquierda y que está marcado como la primera división. ¿Ya? Si lo vemos desde el punto de vista de la segunda división, ahora si teníamos dos células y se van a dividir, entonces ahora tendría un 25% de la cantidad total de CFC, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces la intensidad de fluorescencia va a ser menor, ¿ya? Por célula. Y entonces eso es lo que está mostrando esta figura, sin división, división a la mitad, ya una segunda división, una tercera división, donde el grado de coloración va a ir disminuyendo, o la intensidad de fluorescencia, y esto ya correspondería a un gráfico ya realista de citometría de flujo, donde cada uno de estos picos corresponderían a una división celular. ¿Ya? En línea roja corresponde al control normal de células sin división o sin estimulación con mitógenos. Por lo tanto, alguna inmunodeficiencia primaria, en donde la proliferación celular o la actividad del linfocitos T no funciona, luego de ser estimulados con estos mitógenos, ya no se observaría este patrón de multiplicación, sino que probablemente tiendan a quedar en forma de sin estimulación, por más que se estimule con estos mitógenos. Otra prueba correspondería a los círculos de escisión de T y B. Estas son dos pruebas que si miran desde el punto de vista de linfocitos T y linfocitos B, ¿ya? Si lo vemos desde el punto de vista del linfocito T, se basarían en la eliminación del gen TCRD, que es el que produce la porción delta del TCR, ¿ya? Recordando que en el proceso de selección beta de los linfocitos T, el 70% van a pasar por este proceso, por lo tanto van a ser linfocitos T de tipo alfa-beta, ¿ya? Y no van a ser gamma-delta. Por lo tanto, este proceso de selección beta o todo lo que queda finalmente forman estos círculos de escisión del receptor de célula T, que eso significaría la prueba de TREX, ¿ya? Entonces es el remanente que queda
de la escisión del gen del TCR delta en este proceso de selección beta. Por otra parte, si hablamos de linfocitos B, se basa en la eliminación del gen de la cadena ligera kappa, ¿ya? Recuerden que tenemos, o cuando ocurre el proceso de selección de la cadena lambda, principalmente, entonces quedaría la cadena kappa sin utilizar, ¿ya? Entonces, ese proceso corresponden a los círculos de escisión de recombinación con eliminación de kappa, que en inglés se abrevia como CREX. Por lo tanto, tenemos las pruebas de TREX y de CREX asociada a la escisión de círculos para linfocitos T y B respectivamente, ¿ya? ¿Y cómo se realiza la detección de estos círculos de escisión? Por medio de PCR o reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Y la utilidad que tiene esta prueba son para el diagnóstico neonatal, principalmente para las que estén involucradas con linfocitos T y B, en donde tenemos, por ejemplo, la inmunodeficiencia combinada severa, y también para la agamaglobulinemia. Por esta imagen intentaremos de recrear o rememorar un poco los procesos que ocurren con las recombinaciones asociadas con linfocitos B y T, ¿ya? En el caso del linfocito T, que se encontraría a este lado con las pruebas de TREC, en el proceso de maduración del doble, empieza con el doble negativo y antes de llegar al doble positivo ocurre toda esta recombinación de la selección beta. El 70% de linfocitos linfocitos T van a pasar por el proceso de selección beta y por lo tanto estos linfocitos B van a eliminar su porción del gen que produce para el TCR de tipo gamma, ¿ya? Porque estos de que producen por selección beta van a ser de tipo alfa beta y no gamma delta, ¿ya? Entonces, el parte del gen asociado a la producción de la cadena delta es después eliminado, ¿ya? Y esta eliminación forma un círculo del material genético de ADN con distintas secciones génicas, y estas secciones génicas son constantes en los linfocitos, ¿ya? En los linfocitos T. Por lo tanto, por eso se pueden cuantificar por PCR, se pueden diseñar cebadores especiales y que pueden identificar una región muy particular de esta y se puede amplificar y se puede detectar mediante en PCR en tiempo real. En cambio, el linfocito B, más que en cambio, por otra parte, en el linfocito B, en su etapa, cuando está madurando en pre-B, en estado pre-B2 principalmente, el 50% de linfocitos B van a pasar por un estado de conversión hacia linfocitos de tipo lambda, ¿ya? Y esos que sean de tipo lambda van a eliminar su segmento asociado a kappa. Ocurre más o menos similar, entonces el segmento o los genes asociados con kappa son constantes y su eliminación va a ser formar un círculo de material genético de ADN, y este círculo posee regiones constantes que son constantes para todos los linfocitos y que se pueden amplificar también por PCR para su detección como tal. Por lo tanto, ¿qué ocurre? En personas con inmunodeficiencias de tipo primaria, como por ejemplo la inmunodeficiencia combinada severa, la formación de estos ciclos de escisión tanto de T como de B no se forman, porque recuerden que, por ejemplo, en inmunodeficiencia combinada severa ocurre un estado de precursor linfoide. El precursor linfoide no logra madurar. Ya entonces, como no logra madurar, todos estos procesos que están para acá abajo no ocurren y por lo tanto no van a haber estos círculos de escisión. Lo normal es que las personas sí tengan estos círculos de escisión, pero las personas con inmunodeficiencia combinada severa no tendrían ni TREC ni CREC. Por ejemplo, las personas con agamaglobulinemia no tendrían CREC, pero sí tendrían TREC. ¿Ya? Por ejemplo, ese es el aporte que podría dar ese tipo de pruebas para inmunodeficiencias primarias. Y este ha sido el periodo de 10 minutos que hubiésemos dado para descanso en la clase presencial. Después de haber visto las pruebas para evaluar las inmunodeficiencias primarias, veamos inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias secundarias, como ya vimos anteriormente, son secundarias a otra enfermedad. Es una inmunosupresión secundaria a otra enfermedad. ¿Y qué otra enfermedad o condición puede llevar a una inmunodeficiencia? Por ejemplo, desnutrición, síndrome metabólico, algunos procesos neoplásicos, infecciones, por ejemplo, con sarampión, VIH, HTLV, tuberculosis también, algunos hongos y parásitos pueden llegar a eso. También inmunodeficiencia por iatrogenia, algunos fármacos como corticosteroides y ciclosporina. También la quimio y radioterapia también pueden cursar como una inmunodeficiencia secundaria.
incluso la esplenectomía, o sea, la remoción quirúrgica del vaso. Sin embargo, cuando hablamos de inmunodeficiencia secundaria, quien se lleva el protagonismo es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya que es la inmunodeficiencia secundaria más importante a nivel mundial. Es por esto que nuestro foco de inmunodeficiencia secundaria va a estar en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿ya? La causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, abreviado como SIDA, es provocada por el virus de la inmunodeficiencia humana, el cual conocemos como o abreviamos como VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana posee distintos segmentos en su estructura que son bien clave, pero hay que tener claro que este es un retrovirus, ¿ya? Al ser un retrovirus, se habla de que este es un virus que su material genético es ARN. Nosotros sabemos que nuestras células, su material genético principal es el ADN. Produce el ARN para hacer la expresión génica, ¿ya? En cambio, el virus, como es su material genético primario, es el ARN, tiene otros procesos distintos, ¿ya? Otra característica es que posee una envoltura que es una membrana plasmática, que acá se puede ver, ¿ya? Y posee también una cápside interna, que es la que rodea al material genético, o sea, el ARN. Posee distintas glicoproteínas, como por ejemplo la glicoproteína 120, la 41, algunas proteínas integrasas dentro que tienen relación con su ciclo de vida, otras proteínas de matriz, u otras moléculas, como por ejemplo la enzima de la transcriptasa inversa, la cual es fundamental para el proceso de replicación del virus, entre otros. El ARN que posee el virus es un ARN de hebra simple que está presente ahí para poder ser, y aquí claro, ojo con el concepto, retrotranscrito. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida parte por la infección del virus de inmunodeficiencia humana. Este virus yo les dije que tenía un complejo proteico importante que era el GP41120. Esta molécula se une principalmente al CD4 de las células del huésped. Pero no solamente requiere la unión con CD4, también requiere de la acción con el receptor de quimioquina, ya sea el CXCR4 o CCR5. Una vez que este complejo se une a estas dos moléculas, favorece la internación del virus de inmunodeficiencia humana en las células del huésped. Ahora, ¿qué células poseen CD4? Obviamente nuestra célula que conocemos como CD4 positivo o linfocitos T CD4 positivo, los linfocitos T helper, ¿ya? Pero no son las únicas células que lo poseen, también lo poseen las células de Langerhans e incluso también los monocitos macrófagos también poseen CD4, por tanto son blancos para poder ser invadidos por el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cómo se replica este virus? Vamos a ver parte por parte. El virus parte con que el GP120 del VIH se une al CD4 de las células blancas, ya vimos cuáles son esas células. El GP141 del virus se une finalmente al receptor de quimioquina, ya vimos que será CXCR4 o CCR5, y se fusiona finalmente con la membrana plasmática. Ya, veamos los números acá para seguir estos pasos. Una vez que se unió, el genoma del virus finalmente, que contiene la nucleocápside y otras enzimas, entran a la célula. Entonces todo lo que estaba dentro del virus entró a la célula. El punto 4 sería que el genoma y las enzimas virales son liberados y después se liberan estas proteínas centrales. Y aquí viene la acción importante de una de las enzimas del virus. La enzima transcriptasa inversa va a hacer la retroconversión del ARN de la simple del virus para formar un híbrido de ARN-ADN. ¿Ya? Finalmente, por plantilla de ADN, va a hacer que ese ARN sea degradado y finalmente el ADN viral va a ser de que se produzca la segunda hebra y tengamos un ADN de doble hebra del virus de la inmunodeficiencia humana. Y finalmente este ADN doble hebra va a ser traslocado hacia el núcleo y donde va a ser integrado, este punto es clave, integrado al genoma de la célula para poder ser después utilizado. Entonces, la gracia, no sé si la gracia es la palabra correcta, el prejuicio que tiene es que el ADN, si bien era ARN, tiene esta enzima importante que lo convierte de ARN a ADN, y eso hace que después, por medio de otras enzimas, se pueda integrar al genoma de la célula del huésped, quedando ahí hasta que la célula se muera.
El virus una vez que ingresó puede causar un estado infeccioso rápido, pero después, mediante la acción del sistema inmune, puede ser combatido y puede quedar una etapa de latencia, en donde queda unido a las células del huésped, que es como se integró a su genoma, pero no se está multiplicando, no se está replicando. Y ese periodo, después del periodo de latencia, lo que ocurre, y aquí va a depender de distintos elementos, por ejemplo, algún otro proceso de inmunodeficiencia o algo que haga de que le dé una señal al virus de que ahora es el momento de volver a replicarse, va a ser que los factores de transcripción van a estimular el ADN del virus y va a ser la formación del ARN genómico para poder procesarlo finalmente hacia varios ARN mensajeros, o sea, ocupando la maquinaria de transcripción de la célula va a empezar su proceso de replicación, ¿ya? El ARN del virus, una vez que empezó a producirse, es liberado o llevado hasta el citoplasma. En el citoplasma tenemos dos opciones en donde los ribosomas de las células van a catalizar ese ARN mensajero para producir proteínas, que son las precursoras del virus, y también tenemos que las proteasas virales finalmente se dividen en precursores hacia proteínas virales, ¿ya? Entonces eso va a ir variando un poco su conformación. Y el siguiente proceso es que el ARN de heblas simples y las proteínas que se fueron produciendo del VIH se van a montar por debajo de la membrana y van a ver también la expresión y se van a empezar a insertar y las glicoproteínas 41 y 120 del virus. Finalmente, esto que está ocurriendo acá va a hacer que se produzca un proceso de gemación donde se va a liberar la envoltura viral. Entonces eso quiere decir que ese proceso de gemación va a hacer que finalmente se liberen la partícula viral propiamente tal para poder invadir a otras células. Y este ciclo se repite constantemente dentro del organismo o las células del huésped y así va invadiendo otras células adyacentes. ¿Cuál es la realidad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida en Chile, principalmente con las infecciones con el VIH? Se sabe que el 87% de las personas que tiene VIH ha sido diagnosticada. Eso de acuerdo al UNOCIDA, ¿ya? Y existe, y como dato propio acá tenemos que 71.000 chilenos viven con VIH, ¿ya? Donde se habla de que existe una incidencia del 7% de la población. De acuerdo a estadísticas mundiales, conocemos que existen 37,9 millones de personas que viven con VIH en el mundo, de los cuales el 79% sabe que es seropositivo, por lo tanto hay un porcentaje considerable que no lo conoce, ¿ya? Otro dato importante es que 3 de cada 5 personas que viven con VIH recibe terapia antirretrovírica, ¿ya? Y solo el 53% de las personas que viven con el VIH tienen niveles indetectables del virus, ¿ya? O sea, quiere decir que es constante con la terapia y tiene niveles que son indetectables del virus. Y eso hace, y esa importancia de que tengamos gente que no sabe quién vive con el VIH, de que hay algunos que más encima que saben que está seropositivo, está teniendo terapia, y que conociendo eso sabemos que las personas con terapia tienen niveles indetectables del virus, es que para el año 2020 se estaba planificando una meta, la meta del 90-90-90. ¿Qué es lo que se involucra esos 390? Es que el 90% de las personas conozca que vive con VIH. Y de eso, el 90% de estos anteriores debe estar en tratamiento. Y de estos, el 90% tenga una carga viral indetectable. Es una meta que es una marca, una meta global, no es algo que ocurra solamente a nivel nacional, sino que es una meta global que hace de que sea como un objetivo bastante importante alcanzar, porque debe ser así, podemos tener a personas que viven con el VIH, pero con niveles bastante bajos o indetectables, por lo tanto el riesgo de seguir contagiando o diseminando este virus es bastante bajo. De acuerdo a las noticias de años anteriores, al 2019, a raíz de 4.000 nuevos casos de VIH en Chile, se hablaba de que lideraba la tasa o que lideraba el alza de contagios en la región, o sea, en Latinoamérica. ¿Qué sabemos respecto a los grupos de riesgo de contagio en VIH a propósito de una gran alza que existe en Chile, por lo menos antes de la pandemia del COVID-19?
En los grupos de personas entre 15 y 49 años, un 4% del contagio viene a partir de mujeres transgénero. El 40% viene de hombres que tienen sexo con otros hombres. El 35% correspondería al resto de la población sin alguna causa aparente. Un 3% a trabajadores sexuales y un 15% a clientes sexuales y otras personas, ¿ya? Y un porcentaje muy bajo correspondería a 3% a personas que se inyectan drogas. Por ejemplo, en nuestro país es un porcentaje bajo, sin embargo, en otros países donde las drogas inyectables son más frecuentes, los contagios de VIH por este mecanismo son muchísimo mayores. ¿Cómo es la evolución de la infección por VIH que cursa al síndrome de inmunodeficiencia adquirida en las personas? Se ha visto, veamos este gráfico típico de la evolución del VIH. Acá en azul tenemos lo que corresponde las partículas del VIH. En la etapa aguda tenemos la primera infección donde se multiplica rápidamente este virus y después es contenida por el sistema inmune hasta que después llega a la etapa de latencia donde ya no hay síntomas. Sin embargo, el virus está presente ahí en los linfocitos de helper principalmente, viviendo en estado de latencia. Luego parte con algún proceso de reinfección, perdón, más que reinfección, de reactivación, donde adquiere como síndrome asociado al complejo asociado al SIDA, en donde finalmente empieza a aumentar los niveles de la partícula viral hasta que ya se desencadena finalmente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y si se dan cuenta, esto por tiempo puede pasar muchos años la persona viviendo con el VIH en estado de latencia hasta que se vuelva a manifestar nuevamente el síndrome, digamos, la actividad del virus y causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Ya? Si vemos el punto de vista de los anticuerpos contra el VIH, en la etapa aguda los niveles son muy bajos y empiezan a crecer lentamente hasta en la etapa de latencia mantenerse constante para que finalmente empiecen a declinar cuando lleguemos a la etapa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Otro elemento que también se aumenta considerablemente y después se mantienen en latencia son los linfocitos T citotóxicos, los cuales decaen en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Con los linfocitos T helper en primera instancia disminuyen drásticamente a medida que el virus se empieza a multiplicar, porque ya sabemos que es uno de los blancos es el virus, entonces el linfocito T helper, por lo tanto si es que se multiplican, ese linfocito va a morir a la larga. Por eso se ve un aumento de uno, disminución de otra. Por lo tanto, en latencia se mantienen relativamente constantes sus niveles hasta que vuelve la reactivación y disminuyen. Y esos son los clásicos patrones que observamos de acuerdo a lo que va ocurriendo con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por lo tanto, la inmunodeficiencia adquirida está asociada principalmente por la falla en la actividad de los linfocitos T helper. Por haber tan poca concentración de esto, falla esta coordinación especial que tiene el T helper con el sistema inmune y por lo tanto por eso hablamos de un síndrome de inmunodeficiencia de tipo adquirida. En la etapa previa al SIDA, que se habla del complejo asociado al SIDA, se caracteriza por ser un cuadro que posee fiebre, diarrea, pérdida de peso que es de forma inexplicable, presencia de infecciones oportunistas, claro, por la baja del sistema inmune, y linfoadenopatía generalizada, incluso con la aparición de una neoplasia denominada sarcoma de Kaposi. El diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida no es como tal, sino que el diagnóstico es enfocado al virus de inmunodeficiencia humana. ¿Ya? Por esto es que se realiza mediante la detección de anticuerpos contra la proteína P24. ¿Ya? Y esto se hace mediante técnicas de ELISA principalmente, aunque también ha habido variaciones con test rápido asociado por lo menos con las generaciones actuales. De todos modos, estas técnicas en base a ELISA y detección de anticuerpos requieren de confirmación, porque si es reactivo se tienen que volver a repetir, y si se vuelve esa repetición da reactivo otra vez, esa muestra tiene que ser enviada finalmente al ISP, al Instituto de Salud Pública de Chile, el cual finalmente va a confirmar esta reactividad con otro tipo de pruebas que son más sensibles y más específicas en base a Western blot, por ejemplo, como el inmunoensayo en línea, para confirmar esta reactividad, ¿ya? Por lo general, la detección de anticuerpos contra en la cuarta generación, incluye detección del antígeno P24, además de los anticuerpos. Entonces,
En esa generación, además de poder detectar anticuerpos, ya está detectando la proteína para poder hacer una mirada directa de la presencia del virus en la persona, ¿ya? Y esto se hace también a partir de test rápidos que son validados por el ISP. No solamente basado en las técnicas del ISE, sino que existen algunas inmunocromatografías validadas por el ISP que puede detectar tanto anticuerpos contra P24 o el mismo antígeno o la proteína P24. En esta imagen vemos la evolución que ha tenido el diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, los ensayos que han sido con esto, desde sus distintas generaciones, tenemos desde la primera hasta la quinta, en donde principalmente en un inicio donde se trabajaba con lisados del virus, donde se detectaban anticuerpos contra el virus VIH, el subtipo 1, contra el VIH-1, donde te requería sí de técnicas confirmatorias como por medio de Western blot o inmunofluorescencia. La segunda generación también trabajando con lisados, pero también con proteínas recombinantes. La gracia que tiene la segunda generación respecto a la primera es que disminuye el periodo de ventana de negatividad de 8 a 10 a 4 a 6 semanas. También busca anticuerpos, pero en este caso busca contra el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 o 2, y donde también se requieren de pruebas confirmatorias. En la tercera generación se trabaja principalmente con proteínas recombinantes del virus. El periodo de ventana va de 2 a 3 semanas. También se buscan anticuerpos contra el virus o de clase IgG o IgM contra el VIH-1 o 2 y también contra el VIH grupo O. Cada uno también por resultado simple, cada una de las búsquedas también requiriendo de pruebas confirmatorias. La cuarta generación, por su parte, además de tener trabajar con moléculas sintéticas y tener un periodo de ventana de 2 semanas, también busca anticuerpos clase IgG y IgM contra VIH-1 o 2, el grupo O, y también detecta al antígeno P24 como tal. Ya la diferencia está que solamente busca resultados simples, ya no diferencia la prueba para anticuerpo o antígeno en positividad, ¿ya? Lamentablemente es solamente un resultado común, pero como lo importante es detectar la presencia, eso es lo que se busca. Después, las pruebas confirmatorias están enfocadas en la diferenciación entre VIH-1 o 2, en ensayos ya sea por cuantitativos por PCR o para poder cuando no se puede hacer la diferenciación bien. La quinta generación, trabajando también con recombinantes y teniendo un periodo de ventana menor, también busca lo mismo, pero puede separar bien los resultados ya sean por anticuerpos o antígenos del VIH-1 al VIH-2. Por lo menos por lo que se plantea la quinta generación, desde que no requiere de una prueba confirmatoria, pero siempre es importante poder confirmar ya que estamos hablando de una infección bastante delicada, específicamente a la hora de informar a una persona de que es reactiva y que está viviendo con el VIH. Desde el punto de vista del laboratorio, no solamente abarcamos la parte del diagnóstico, sino que también algo súper importante en las personas que viven con VIH es el seguimiento al tratamiento, porque en Chile todas las personas tienen acceso a un tratamiento, ¿ya? Y esto se hace mediante la detección y la determinación de la carga viral mediante de PCR en tiempo real y también por el recuento de linfocitos TSD4, o sea, T-helper, por medio de citometría de flujo, ¿ya? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que en una persona, en la etapa aguda, como vimos, tiene una carga viral alta, después declina por la respuesta inmune de la persona hasta que se estabiliza el periodo de latencia, la fase asintomática, hasta que después vuelve a aumentar cuando ya empieza la etapa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los linfocitos T-helper, después de una caída abrupta y un leve incremento durante la fase asintomática o de latencia, empiezan a decaer lentamente en la medida que la carga viral empieza a aumentar. Por eso ambos son importantes de ser determinados durante el tratamiento para poder ver la efectividad. En donde lo que se ha visto es que es una persona que tiene recuentos mayor a 500 de TCD4 mayor a 500 por microlitro, o mayormente o un porcentaje de células T CD4 mayor a 29%, se habla que está en la etapa 1 de esta infección. La etapa 2 corresponde a recuento entre 200 y 499 de linfocitos T helper por microlitro, y la fase 3, que es la fase SIDA como propiamente tal, tiene recuentos menores a 200 T helper por microlitro, o menos de un 14% de estas células. Y eso involucra y da a entender de que esta persona está con una etapa SIDA y por lo tanto tiene una susceptibilidad altísima a
infecciones oportunistas. Por eso ambas, entonces, en conjunto son importantes para el seguimiento al tratamiento. El objetivo final del tratamiento es finalmente de que las personas tengan una carga viral indetectable. Esa es la idea. Una persona normal con diagnóstico de VIH que tiene diagnóstico de VIH y sin tratamiento tiene una carga viral altísima, con niveles que son detectables. Sin embargo, después de ser sometida a terapia antirretroviral que se le da a la persona y si es constante con su terapia, va a todo su chequeo, a todas las dosis que le tienen que dar, y es constante, va a llegar a un punto en que va a tener niveles que son indetectables, y eso que hay que aclarar, es que tiene niveles que son indetectables, no es que el virus desapareció, sino que tiene una carga viral muy baja, y eso involucra de que la persona no va a desencadenar finalmente en provocar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sino que va a ser una persona que vive con el VIH de forma normal y puede tener una vida plena, común y corriente, siguiendo la terapia al pie de la letra. Espero que haya sido de utilidad esta segunda parte de inmunodeficiencias, como ya vimos más enfocado en inmunodeficiencia secundaria con VIH y también observando parte de inmunodeficiencia primaria y su diagnóstico. Muchas gracias.